Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver el tema de la caducidad y la prescripción. Son conceptos que en el mundo jurídico suelen confundirse. Los abogados o los estudiantes de derecho suelen confundir esas dos palabras. Y eso pasa que en lenguaje coloquial se utilizan de forma indistinta. Yo he escuchado gente que dice prescribió tu derecho o caducó tu derecho. Se utilizan de forma indistinta porque tanto prescripción como caducidad son dos instituciones las cuales tienen la similitud de extinguir una acción o un derecho por la inactividad del titular de ese derecho o de esa acción, ¿sí? Cuando una persona no ejercita el derecho en el tiempo que debe, este caduca. O cuando una institución no ejercita la acción penal en el tiempo o el plazo fijado por la ley, pues este prescribe. Entonces, esas instituciones extinguen derechos o acciones. La única forma de interrumpir la prescripción, por ejemplo, vamos a hablar de esto en materia penal, vamos a aclararlo, en materia de derecho penal, nos interesa la prescripción y la caducidad. Para hablar con propiedad debemos decir que las acciones prescriben y los derechos caducan. ¿Sí? No podemos decir que un derecho prescribió, los derechos caducan y las acciones prescriben, nunca olviden ese detalle. Bueno, la acción penal, ¿qué es la acción penal? Cuando una persona comete un delito, se hace acreedor a una sanción y para poder imponerle esa sanción hay que abrirle un procedimiento. La persona o el ente público facultado o autorizado para ejercitar la acción penal o para investigar a esa persona que cometió el delito es el Ministerio Público. Es decir, el Estado, por conducto del Ministerio Público, tiene el monopolio ese de la acción penal, es decir, la facultad de perseguir al delincuente por haber cometido algún delito. Entonces, cuando una persona realiza una conducta, que esa conducta es típica por estar prevista en una norma jurídica, por ejemplo, una persona que va y roba, se hace acreedor a una sanción y surge, con la comisión del hecho delictivo, surge la facultad del Estado de perseguirlo. Esa facultad del Estado está sujeta a un plazo, esa acción penal está sujeta a un término. El término lo prevé en el Código Penal del Estado de Chihuahua, el artículo 111. Por favor, Sol, si es tan amable de darle lectura al artículo 111. Artículo 111. Prescripción según el tipo de pena. La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá, fracción primera, en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de 3 años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. Fracción segunda. En 1 año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. Muy bien, gracias. Si nosotros, para poder entender este tema de prescripción, dice Sol, el término medio aritmético de la pena del delito que se trata, incluidas las modalidades. Vamos a suponer que es un robo simple. Una persona olvida su teléfono celular sobre la cajuela de un automóvil. A la hora de bajarse, ya ven que de repente hace uno cosas y deja y va a agarrar su maletín, pone el teléfono, lo olvida y se va. Llega una persona, va pasando por un lado del auto, lo ve y se lo queda. Ese robo está realizado en forma simple. Vamos a suponer que ese teléfono vale 5,000 pesos, entonces sería la fracción primera del 208. Les recomiendo que cuando vean este video tengan su código penal a la mano. El código penal, el 208 en su fracción primera establece una pena que va mínima de 6 meses a 2 años de prisión. Si nosotros queremos sacar el término medio aritmético de esta pena de 6 meses a 2 años, vamos a sacar la mitad de la mínima y mitad de la máxima y luego lo sumamos. Son 3 meses a 1 año. Esa es la mitad. Y luego va a ser 1 año, 3 meses. Eso es lo que surge de la mitad de esta pena.
pero nos decía Sol en la fracción primera del 111, nunca podrá ser inferior a 3 años. Entonces, 3 años, en este caso del robo del celular, 3 años es el término que tiene que pasar sin que el Ministerio Público realice ninguna actividad tendiente a detener o a poner bajo la jurisdicción de un juez a ese delincuente. Si el sujeto no es aprehendido o no es puesto a disposición del juez en 3 años, es decir, al llegar a los 3 años un día, ya el Estado perdió esa facultad de sancionar a ese ciudadano que cometió ese delito, porque esa facultad de sancionarlo prescribió, porque esa acción penal que surgió con el delito se encuentra prescrita. Si se incluyen las modalidades, eso es importante también. Por ejemplo, si el robo se da de forma agravada, hay que incluir también las penas de la modalidad agravante. Vamos a suponer que ese celular se lo robaron, pero con arma de fuego. Llegaron con la víctima, le dijeron con un arma de fuego, dame tu teléfono, se los entregó, el mismo teléfono que vale 5,000 pesos, y entonces va a ser la pena del tipo básico, el 208, de 6 meses a 2 años, pero el agravante del arma de fuego se incluye una pena de 2 años a 10 años. Si nosotros hacemos una suma de esto, va a ser 2 años, 6 meses a 12 años. Esa es la pena que merece el sujeto. 2 años, 6 meses como mínimo, 12 años como máximo. Vamos a sacar el término medio aritmético, se saca mitad de mínima, mitad de máxima y luego se suma. Es 1 año, 3 meses a 6 años. Por lo tanto, el término medio aritmético son 7 años, 3 meses. El tiempo que tiene el Ministerio Público, en este caso, cuando el robo fue con arma de fuego, son 7 años, 3 meses para aprenderlo y llevarlo ante el juez de control o ante un tribunal para que sea aplicada la pena, para que el tribunal le imponga la pena. Acuérdense que la imposición de las penas, es propia y exclusiva del Poder Judicial. Entonces, el término medio aritmético de la acción penal es el término de la prescripción de los delitos. Por lo que hace a la caducidad, debemos decir que en materia penal existen delitos que se persiguen por querella y existen delitos que se persiguen de manera oficiosa. Entonces, los delitos de querella, el delito de querella es cuando la víctima es la que debe acudir ante la autoridad a solicitar que se persiga al autor del delito. Eso es lo que es la querella. Entonces, la víctima, ese derecho a querellarse está sujeto a un término. ¿Cuál es el término? De acuerdo con el artículo 110 del Código Penal, nos establece un plazo de caducidad. Estamos hablando ya de un derecho, no de una prescripción, de caducidad. Por favor, Sol, si es tan amable. Artículo 110. Caducidad de los delitos de querella. El derecho a querellarse por un delito que solo puede investigarse a petición de la víctima u ofendido caducará en 1 año, contando desde el día en el que quienes puedan formular la querella tengan conocimiento del delito, y en 3 años fuera de esta circunstancia. Una vez cumplido el requisito de procedibilidad, dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos que se investigan de oficio. Muy bien, gracias, Sol. Como pueden ver, el término de caducidad es 1 año. El derecho a querellarse caduca en 1 año, si se sabe la comisión del hecho, y en 3 años si se desconoce que se le cometió el delito. El artículo 223 prevé el delito de fraude. El delito de fraude se persigue por querella necesaria. Si a una persona llegan y lo engañan y le hacen creer que le venden, vamos a suponer, un reloj como este, y le dicen que es oro blanco, y se lo venden, por decir algo, en 15,000 pesos, y este reloj no es oro blanco, entonces lo engañaron. Ese derecho para presentar una querella, porque solamente podemos proceder a petición de parte, caduca en 1 año. Si la víctima se entera que lo engañaron y deja transcurrir 1 año, pasado el año
al año un día quiere llegar al Ministerio Público y quiero querellarme por fraude, su derecho está caduco. No obstante que la acción penal puede que esté vigente, es decir, la facultad del Estado de perseguir los delitos, pero como la querella es un requisito de procedibilidad, entonces sin querella no podemos iniciar el procedimiento, porque en estos casos el Estado le da esa facultad a la víctima, al ciudadano, de iniciar el delito por medio de la querella, y entonces el término de la querella está sujeto a 1 año o en 3 años, según las especificaciones que nos decía la licenciada Sol. Estas son las dos instituciones, es muy sencillo: prescripción, las acciones, caducidad, los derechos. No sé si haya quedado claro, pero pues espero haber sido explícito en este caso. Es un caso relativamente sencillo y por esta ocasión será todo. Muchas gracias y que tengan bonito día. Whenever